Bien, a pesar de que en el tema que estamos desarrollando es combinación de correspondencia, quiero reforzar ese tema. Es más, quedó pendiente incluso la semana pasada el estar desarrollando lo que es un sobre. Ya hemos visto cómo editar etiquetas. El día de hoy vamos a preparar un sobre, pero también vamos a ejecutar una macro para que el archivo se divida. Y eso es lo que vamos a trabajar con macros, pero tengo que presentarte primero a las macros. Me voy a dirigir a la ficha del programador. Aquí tenemos nosotros los botones para los controles de formulario, pero al otro extremo, a la izquierda, vamos a tener los botones de las macros. Mira, voy a hacer un clic aquí, macros. No tengo ninguna macro seleccionada. Tengo el otro botón que es grabar macro, que es el que vamos a utilizar en este momento como una prueba, pero también vamos a tener el botón de Visual Basic. A esa ventana de repente te refieres, ¿sí? Cuando me dices que viste como que códigos extraños que quieren hackear o que quieren mostrar códigos nuevos. Sí, a través de esta ventana de Visual Basic se va a mostrar ese proceso, ¿ya? Pero no te preocupes, va a ser súper sencillo. La primera etapa es grabar una macro, ¿sí? Y mira cómo es ese proceso. Vamos a ver, yo voy a decirle a esta macro, mira, voy a empezar a grabar. Y una recomendación aquí. Esta macro, tú puedes ejecutarlo con un botón o con una combinación de teclas, o de repente ejecutar utilizando, el botón de macros desde una lista que está aquí en este sector. Puedes usarlo. No te recomiendo mucho teclado, porque quizás utilices una combinación de teclas que ya está programada en lo que es Word, y entonces puede generar alguna especie de conflictos. Entonces por ahí vamos a dejarlo pendiente. Teclados no se debería utilizar a menos que tú hagas algunas pruebas, ¿ya? Y otro detalle que tienes que ser muy consciente al momento de grabar las macros: cualquier proceso que tú realices después de presionar aceptar va a quedar almacenado en la macro, se va a guardar. Entonces mucho cuidado con lo que se va a ejecutar, ¿sí? Tu algoritmo, por así llamar, tu procedimiento, tu secuencia de pasos lo debes de tener muy en claro, ¿ya? Por ejemplo, esta primera actividad lo único que va a hacer es, vamos a intentar dibujar una tabla. Súper sencillo, pero con macros, ¿ya? Entonces voy a llamar aquí a mi macro tabla. No voy a utilizar un botón o el teclado, combinaciones de teclas por ahora. Y voy a presionar aceptar. Observa que en el mouse aparece ahora un pequeño rectángulo. Tiene la figura de lo que es un cassette. Si no, bueno, ustedes no han conocido lo que son los cassettes. Eran dispositivos con los que se grababa música y se colocaba en una radio, por ahí escuchábamos. Ustedes ya son de la generación del MP3, entonces no hay problema. Bien, se está grabando en ese cassette todas las acciones que voy a realizar yo con la mano. Mira, me dirijo a la ficha insertar. Claro, parece una cara triste para ustedes, ¿no? Ficha insertar, y voy a dibujar una tabla. Una tabla sencilla, fácil, de 4×3. Voy a seleccionar la tabla y voy a cambiar su configuración. Vamos a ver su altura, su alineación, y voy a combinar estas dos celdas. Fíjense todos los procedimientos que estoy realizando. Y por último, voy a hacerle clic fuera de la tabla. Presiono Enter y ya está. Inserté una tabla, he modificado esa tabla, y ahora le voy a dar clic en detener grabación. ¿Sí? Listo. Lo que hice fue grabar
una secuencia de pasos, de procedimientos para poder insertar esa tabla. Y ahora me dirijo aquí a el botón macros y tengo la macro tabla. Lo voy a ejecutar. A ver, ok. Me dice que la macro no puede ejecutar combinaciones de celdas. Les voy a presentar ahora la ventana de Visual Basic para corregir ese error de la macro. Ya estamos aquí en esta ventana de Visual Basic y me está diciéndome que esta acción es la que debo de corregir. No me acepta las combinaciones de celdas. Vamos a ver. Lo estoy eliminando. Voy a grabar esa macro. Cierro mi ventana de Visual Basic. Aceptar. Y listo. Mira, ha insertado la tabla. ¿Sí? ¿Vieron? Cómo estoy a partir de simplemente grabar una macro, ejecutar, ya estoy logrando que se inserten algunas tablas de forma rápida. Eso es lo que ustedes tienen que conseguir, que deben de pensar en un procedimiento, una secuencia, unos pasos para poder grabar una macro y luego hacer que esa macro ejecute todo ese proceso de forma sencilla. ¿Ya? Repito el proceso, voy a eliminar todo, voy a eliminar incluso la macro. Mira acá, macros, selecciono la macro y lo voy a eliminar. ¿Sí? Y vamos a observar nuevamente. Pero recordemos que, fíjense, hay procedimientos que la macro sí me está dejando hacer y otros procedimientos no. Como por ejemplo, el hecho de combinar celdas. Y si se han dado cuenta, incluso la configuración de la altura de las celdas tampoco lo ha configurado, no afectó esa configuración. Entonces vamos a hacer el proceso de insertar tabla nada más. ¿Ya? Repetimos el proceso. Me dirijo a grabar macro. Nuevamente voy a llamar la macro, le voy a llamar como tabla. Es más, si desean ustedes, desde aquí ya pueden asignar una macro que me inserte una tabla como para un horario de clases. En horario de clases estaríamos hablando de 5 columnas, 5 por, vamos a ver, unas 6 o 7 filas. ¿Sí? Por 7 filas. Listo. Tabla 5 por 7. Aceptamos. Y listo. Me dirijo a la ficha insertar. Recuerda que al costado del mouse está saliendo ese icono que me permite identificar que la macro se está grabando. ¿Ya? Y luego me voy a insertar tabla y acá acepto o respeto la configuración que había pedido, ¿no? 5 por 7. Tabla de 5 por 7. Listo, ahí está mi tabla lista para poder desarrollarla, trabajarla, no hay problema. Y ahora me dirijo nuevamente a la ficha del programador y hago clic en detener grabación. ¿Ya? Listo. Mira. Ahora sí. Me dirijo nuevamente al botón de macros y ejecuto una tabla. Ya está. Entonces ya no hago todo ese proceso de insertar la tabla, seleccionar 5 por 7. No, ya de frente puedo ejecutar esta acción. ¿Ya? Entonces, lo que estamos consiguiendo aquí es ver la forma como se ejecuta esa macro. Ahora vamos a entrar a la ventana de Visual Basic. Y aquí es donde necesito que ustedes identifiquen
todas las acciones que se ha manejado dentro de esa tabla. ¿Ya? Vamos a leer código de programación. Código Visual Basic. Y acá tenemos nosotros un módulo, ¿ya? ¿Cómo lo voy a reconocer? Fíjense en la barra de título, New Macros, nueva macro. Aquí tenemos en el módulo, nueva macro, ¿sí? Y en esta macro estamos ejecutando lo siguiente. Estamos ejecutando una macro que se llama tabla 5%. Toda macro empieza con este código. Es un SAP. Y también aquí finaliza ese SAP, ese módulo. Y acá tenemos el nombre seguido de los paréntesis. Esto me está indicando que ya estoy dentro de un módulo con el cual voy a ejecutar una macro. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa macro? Vamos a activar el documento, y si ustedes que son más expertas en lo que es el inglés, van a poder verificar ustedes que estamos utilizando la acción de agregar una tabla a nuestro documento activo, y en el cual estamos seleccionando un rango. Estamos ejecutando esa selección de rango y estamos asignando, mira, número de columnas 7, número de columnas 5. Esas tablas tienen que ser por defecto, y luego tienes una serie de códigos que se genera automáticamente. ¿Ya? Y luego tenemos otro código de programación que es un while, y también estamos manejando dentro de ese while un if, una condicional si. Mira, tenemos aquí, si el estilo de la tabla es diferente a tabla con cuadrícula, entonces el estilo de la tabla va a ser igual a tabla cuadrícula. Esto es ya una serie de códigos de programación que necesariamente se tiene que plantear de esa manera, no hay otra forma. Y también tenemos aquí la condicional. Si estas primeras condiciones no se cumplen, entonces pueden cumplirse estas otras condiciones. ¿Ya? Bien, pero como ustedes han observado, este código se autogenera con la macro. Esa es una forma de crear las macros. Esa es una forma de presentarte a ti este procedimiento, que tú más adelante, a medida que vas creando la macro y viendo posibles errores, interpretando este código, vas a poder generar tu código por sí sola. Pero tienes que ir experimentando y conociendo este mundo de esta programación. ¿Ya? Entonces, sí, tiene mucho que ver, y por eso el año pasado yo les decía, ustedes aprenden Excel, aprenden la lógica de Excel, y todo lo que venga después va a ser súper sencillo, va a ser fácil. Recuerda la condicional sí, el if. Si la prueba lógica funciona, entonces se cumple esta acción. De lo contrario, se cumplirá esta otra acción. ¿Ve? En programación y en Excel, la lógica es similar, la lógica es universal. Entonces, repasen su Excel si es posible para ver este tipo de funciones, y después todo esto va a salir súper sencillo, va a salir rápido. Ya con lo que ustedes están manejando mucho mejor lo que es el inglés, esto todavía va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Pero por ahora estamos viendo simplemente el código de programación de una tabla. ¿Ya? De una tabla de 7 por 5. Bien. Y entonces, esto es lo que es una macro. Una macro que de repente te pueda configurar las hojas o los márgenes de tu documento. Sería cuestión de probar si la macro todavía me acepta y me permite hacer ese proceso. Entonces, hay una serie de ejercicios, y entre los cuales tendríamos nosotros que ir revisando qué es lo que me permite hacer o no la macro. Pero lo que sí me permite hacer es dividir mi archivo en
hojas diferentes. Y eso lo vamos a trabajar con una macro, ¿ya? Entonces, para empezar fue esta primera macro de las tablas. Acá se tiene que cumplir un requisito muy importante, al igual que en Excel. Cuando tú creas una macro, el archivo ya no es el mismo, ya no es un archivo .docs, ¿ya? Al momento de guardar ese documento, lo tienes que guardar como cuaderno o en este caso documento habilitado para macros. Y ahora te voy a mostrar cómo se hace ese proceso. A ver, WordExpert. Y aquí está. Vamos a llamar a ese archivo como macro-tabla. Y aquí cambiamos. Cambiamos el tipo. Documento habilitado para macros. Fíjate la extensión. Ya no es un .docs, es un .docum con M al final. ¿Ya? Sí, repito, docum. Documento habilitado para macros. Y el icono incluso tú lo vas a ver diferente. Mira, voy a presionar guardar. Voy a abrir la carpeta donde se encuentra ese archivo. Claro, así como se guarda para un PDF, ¿no? En vez de PDF, tú buscas la otra configuración. A ver, 2020, archivos de trabajo, documento de Word, y voy a mostrar el icono grande. Fíjate cómo se muestra ahora el archivo de Word. Aparece como una especie de pergamino y un signo de admiración. Este icono me indica que es un archivo de Word que está ejecutando una macro. ¿Ya? Entonces, ahora sí, una vez que ya te presenté a esa macro, vamos a abrir nuestro archivo de la semana pasada, el de combinación de correspondencia, el que tiene las 26 páginas. ¿Ya? Y si por ahí de repente no recuerdas cómo se hacía, cómo se completaba esa actividad, no te preocupes, acá lo voy a ejecutar de forma rápida. ¿Ya? Tú ve abriendo ese archivo porque yo como no necesito tener el archivo guardado, lo voy a trabajar. Mira acá. Correspondencia, iniciar combinación de correspondencia, documento normal de Word, seleccionar destinatarios, lista existente y ubico el archivo donde estaba toda la información. Este proceso ya lo hemos visto, ya lo trabajaste, por eso lo estoy desarrollando así de rápido. 14, lista de invitados, abrir, está en la hoja 1, editar lista de destinatarios, me imagino me han enviado sus archivos muchas de ustedes. A ver, insertar macro, apellidos, dirección, distrito, ciudad. Vamos a cambiar de color de la letra. Y finalizar y combinar. Documentos individuales, todos, acepto. Y se ha generado este archivo. Con este archivo que tiene todas las páginas, las 26, con ese voy a trabajar, ¿ya? Este sí lo voy a guardar, archivo guardar como, sesión 14, carta combinada. Ya está. El otro archivo no lo necesito, lo cierro, en mi caso no lo voy a guardar. Ahí está. Tengo las 26 páginas y aquí estaba la dificultad que ustedes tenían. Yo les había planteado ese problema. ¿Qué pasa si yo necesito enviar de forma individual estas cartas? Por ahí de repente alguien me puede decir, profesor, fácil, imprimo las cartas y después las escaneo. Y lo guardo en el escáner en formato PDF y envío como PDF
a todos los destinatarios. ¿Ya? Es una alternativa, sí, pero te vas a demorar una eternidad. ¿No es cierto? Mucho trabajo. No. La otra alternativa que ahora te voy a presentar es la de crear una macro. Una macro que me permita dividir el archivo, incluso en formato PDF, para que se pueda enviar de forma individual. ¿Sí? A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? 12:30, ya, sí tenemos tiempo todavía. Muy bien. Listo, no te preocupes, Yadira, lo bueno que ya estás aquí con nosotros. Y dejen, a ver, permítanme un instante, voy a habilitar el otro archivo que tiene la macro. Ahí está. Vean ustedes. Esta es la macro que vamos a ejecutar. Esta es la macro que nos va a servir para dividir el documento. ¿Ya? Entonces, esta es la que tenemos que crear. Y para hacerlo, tendremos que hacer lo siguiente. ¿Ya? Nos vamos a ficha correspondencia. Perdón, me estoy equivocando. Programador. Visual Basic. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a crear un nuevo módulo. A ver. A ustedes les va a salir, miren, con el nombre del archivo, miren, aquí está cartas. Cartas 1, que es el nombre con el que se ha guardado este archivo. De ustedes también debe tener ahí el nombre. Vamos a darle clic derecho. Insertar módulo. ¿Listo? Ahí tenemos. Hemos insertado un módulo. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es crear toda esa macro. Y como les había mencionado, y acá yo les tengo ahí la macro para que ustedes también puedan trabajarlo, tenemos que crear primero esa macro. Entonces vamos, ojo, aquí sí deben de tener ustedes muchísimo cuidado. Lamentablemente cuando ustedes trabajan en programación, no puedes hacerlo utilizando todo en mayúscula, todo minúscula. No, debes respetar la forma en la que está digitado también todos los datos. La idea en este momento es que ustedes puedan interpretar el código que están observando ustedes en pantalla. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esa macro. Yo les mencionaba que esa macro siempre empieza con un SAP. Y acá sí es digitar. No hay otra alternativa. ¿Ya? Si quieren aprender código, tienes que escribir. Ahora voy a colocar el nombre de la macro. Vamos a ver, si quieren vamos a llamarle dividir cartas. Abro y cierro paréntesis. Ya está. Listo. Es más, fíjate acá, es sin espacio vacío. Y luego, mira automáticamente cómo Visual te está dividiendo, o perdón, te está finalizando el código que tienes que crear. Si tú quieres colocar un comentario, algún enunciado, como para que las personas que leen tu código puedan trabajarlo, puedes usar el apóstrofe, de aquí. ¿Cómo colocas ese apóstrofe? Al costado del cero, del signo igual que está en tu teclado superior, tienes ahí el signo de interrogación, pero si presionas ese botón solo, sale el apóstrofe. Y acá podemos colocar macro para dividir nuestra carta.
lo que hemos hecho es agregar un comentario a nuestro código. Y como observas tú aquí, el código que lo he trabajado, que lo he modificado un poco, ha sido extraído, y eso sí tenemos que respetar a los creadores del código. Fue esta persona la que ha creado ese código, ¿sí? Esta es su página web, él dice que tiene sus cursos libres. Bueno, también podrías utilizarlo para poder buscar la información. Sí, hay que dar crédito a quienes han logrado modificar, crear sus macros. Ahora, ¿qué está haciendo en este proceso, aquí dentro de esta macro? Dentro de la programación, ustedes tienen que aprender que toda acción que va a realizar tu computadora tiene que guardarse en una especie de contenedor, ¿sí? Toda orden que tú le das a la computadora se almacena en un contenedor. Ese contenedor se llaman las variables. ¿Y cómo se declaran variables en programación? Se declaran tal como lo estás observando tú ahí en pantalla, utilizando el código dim número de páginas. Dim número de páginas. Ojo, profesor, le falta la tilde. No. Recuerda que estamos programando y la programación se hace en inglés. Y en inglés no hay tilde. Después nos dice as integer. ¿Qué significa? Que esa variable, número de páginas, es un entero. ¿Ya? Yo sé que por ahí se van a estar complicando un poquito, pero no se preocupen. Cuando veas el producto de ese trabajo, vas a ver que te va a salir muy bien. ¿Ya? A ver. No estoy en clase. Lo siento. Listo. Luego me sale numdoc. Vamos a ver para qué nos va a servir esa variable después. También es un integer. Página inicial. Todas son integer. En este caso, ya como estamos viendo y necesitamos acelerar ese trabajo, vamos a copiar. Otra vez. Página final. A ver, un momento. Ya casi. Les vamos a acelerar ese trabajo. URL as string. Ya, a ver, tenemos hasta el momento aquí lo que hemos visto. Integer, tipo de variable que ya te he mencionado, es una variable de tipo entero. Y tenemos aquí la variable string, que es una variable de tipo texto. ¿Ya? Y ahora sí, tenemos otra variable que está declarada aquí, nombres, que también es string. Entonces, tenemos dos tipos de variables que se van a utilizar en nuestro documento. ¿Ya? Y ya tenemos aquí la declaración de las variables. Y ahora vamos a revisar este código. Miren, número de páginas, esta variable va a contener ¿qué cosa? Va a contener un cuadro de entrada, o en este caso sería una caja de entrada, ¿sí? En el que se le va a hacer una pregunta. Ingrese el número de páginas por documento. ¿Ya? Es decir, que en tu archivo de Word se va a abrir un cuadrito donde tú vas a colocar
el número de páginas que debe tener tu documento. Luego tenemos aquí cuántos documentos desea generar. También se guarda en otro input box, en otro cuadro, en otra caja de entrada. Luego tenemos el URL, donde desea guardar el documento. Miren todas las acciones que va a hacer en esta macro. Luego tenemos los nombres, el nombre que tendrán los documentos. Página inicial, una página por defecto. Y la página final, cuántas páginas deseas que tengan el archivo. ¿Ya? Aquí solamente es una primera acción para esta macro. Ya, miren, voy a copiar hasta aquí nada más. Voy a copiar y voy a pegar acá y vamos a guardar esa macro. Ya, me está pidiendo que lo guarde ese archivo como un documento habilitado para macros y se va a llamar macro carta punto doc. Lo guardo, aceptar y vamos a observar qué es lo que hace esa macro hasta el momento. Mira, macro, dividir cartas, ejecuto esa macro y mira, ya está funcionando. Ingrese el número de páginas por documento. Y acá puedo ir guardando un número, una página. Acepto. Número de documentos que desea generar. Necesito generar, a ver, son 26 páginas. Ya está. Acepto. ¿Dónde desea crear los documentos? Aquí tengo que ubicar la ruta donde se está guardando mis trabajos. En este caso sería, para mí, toda esa ruta donde voy a guardar mi documento. Listo. Ahí está. Acepto. Y ven ustedes, las variables que hemos creado están almacenando todos esos datos. Nombre del archivo que va a tener. Carta. Acepto. Y hasta ahí hemos llegado. No ejecuta lo demás porque todavía no he terminado la macro. ¿Recuerdan? Solamente he copiado estos cuadros. Pues acabo de presentarles a ustedes el input box, la caja donde se ingresan datos. ¿Sí? A ver, hasta aquí espero, mientras van terminando de copiar ustedes, dudas, preguntas. Claudia, a ver, te estoy viendo que estás levantando la mano. Profe, una pregunta. ¿Lo que usted copió y pegó, lo teníamos que tener en el nuestro o teníamos que copiarlo de lo que usted copió? No, ustedes en este caso no tienen este código. Ustedes tienen, lo que ustedes están haciendo, están transcribiendo el código. Ay, tenemos que transcribir lo que usted ha copiado. Así es. Ah, ya, gracias. Listo. Otra pregunta, hasta aquí, ¿se va entendiendo? ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, Dime, ¿te escucho? profe, sí, le había preguntado por el chat si lo que tiene verde que dice macro para dividir nuestra carta, ¿se tiene que escribir o aparece solo? No, se escribe. Todo lo que estás Se viendo. escribe también. Sí. Ah, sí. Profe, ¿le puedo hacer zoom? Es que... Ajá, ¿es un asterisco o qué? A ver, no, lo que tienen ustedes ahí es un apóstrofe. Ese símbolo. ¿Cómo se coloca el apóstrofe? De repente no me escucharon ahí. Observen en su teclado, en el teclado numérico, perdón, el teclado alfabético, alfanumérico en este caso, tienes arriba del 1 al 9 y luego el 0. El botón que está a la derecha del 0, ese es el botón para el apóstrofe. Con ese sale. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí, hasta el momento? Necesito que me confirmen, porque lo que hice fue redactar o tipear y explicarte más o menos cómo está funcionando el código, cómo se va a ir creando la macro. En este caso estamos creando una macro manualmente, que es utilizando primero un módulo, insertando un módulo, después colocando nombre a la macro,
con un SAP, abriendo paréntesis, y automáticamente, cuando termino, me genera el cierre de ese código, que es un end SAP. Después tenemos aquí la declaración de las variables que ya les he presentado, número de páginas, número de documentos, y estas variables están trabajando con estos input box. Ya. Voy a hacerle zoom a este primer código. A este de acá. Listo. Hasta allí. A ver, ¿cuántos input box ustedes han visto allí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando he ejecutado la macro, ¿cuántos input box salieron? Me parece que han salido como 4 o 5 input box. A ver. Bien, ¿completaron? ¿Me confirman, por favor? Para continuar o tomarnos un descanso y luego terminar de crear todo el código. Bien, me parece que sí. Ya. Claro, vemos 4 preguntas, pero también nos ha preguntado un número de páginas que se van a crear, ¿no es cierto? Listo. ¿Aún no? Ya, a ver. Lo que pasa es que se está grabando, vamos a poner pausa en la grabación. Repito, sí, gracias por hacerme recordar. Lo que les mencionaba, que este for lo que hace es trabajar básicamente una especie de ciclo. Mira, cuando la variable es 1, cuando termina el primer documento, lo que hace es coger, repito nuevamente, la variable URL. Mira, variable URL, coge el nombre, ahí tenemos como variable nombre, ¿sí? El número de documento, mira, 1, y el formato. Es decir, lo que va a hacer este código es guardar las páginas que nosotros estamos configurando en un solo o dos o 3 páginas, dependiendo de lo que se configure. Pero en esta ruta, URL, la URL que nosotros le vamos a dar al archivo, con el nombre que vamos a configurar y en formato PDF, en este caso que estamos nosotros configurando. ¿Ya? Todas las preguntas que estaban en las variables están incluidas en este código. Página inicial, página final, ¿ya? Y después lo que hace Word es exportar todo el contenido de ese documento siguiendo estos códigos que estamos revisando aquí en la parte inferior. Una vez que ya termina de explorar según la configuración que le hemos dado, lo que hace el código es sumar 1. Entonces el siguiente ciclo ya i no va a ser igual a 1, será igual a 2, el segundo documento, y repite todo el proceso hasta que llegue a la variable de página final. Si la página final es igual a la página final más número de páginas, entonces finaliza el for. ¿Ya? Ese es el ciclo que se tiene que cumplir al desarrollar este código. ¿Ya? Entonces, como ya has redactado y has tipeado ese primer código, lo que voy a hacer ahora es acelerar el trabajo y te voy a enviar este código. Y lo vas a tener que reordenar en tu macro. ¿Ya? Entonces te voy a enviar para que no estés allí
sufriendo en la redacción y lo estoy enviando por el chat. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ahí tienes el código. Cópialo, pégalo, ordénalo. Ordénalo tal como se está viendo aquí en pantalla. Y después vamos a proceder a probar esa macro en nuestra computadora. ¿Ya? Lo que sí te quería era que un poco veas esos conceptos de cómo redactar los códigos de programación, tomar en cuenta que las mayúsculas y minúsculas son muy importantes, que si te olvidas una letra, por ahí el código no funciona y te genera esos errores que tú has estado observando. ¿Ya? En este otro código, en cambio, ya es mucho más elaborado, en el que tú estás viendo mayúsculas, minúsculas, y es tal cual se tiene que redactar. ¿Ya? Entonces, como ya te he enviado el código, ya sabes cómo funciona, entonces vamos a verificar ahora ese detalle. ¿Ya? Sería bueno que más adelante, cuando ustedes estén practicando este ejercicio, cámbiale el nombre a las variables. Y cuando le cambies al nombre de las variables, te va a obligar a que en el código del for también identifiques dónde están esas variables. Y de esa manera vas a interpretar mucho mejor el código con el cual estás trabajando también. ¿Ya? Hay códigos o comandos que ya están incrustados, que ya vienen. Por ejemplo, este de aquí, este comando, es un código que te está diciéndote que se va a exportar a un documento en formato PDF. ¿Sí? De repente, si tú pruebas otro código, de repente te encuentras con un código que te exporte en documento de Word. ¿Sí? Habría que verificar si dentro de los comandos que tienes dentro de Visual Basic vas a poder encontrar el código que te exporte a Word. Sería cuestión de indagar, investigar. Y yo estoy seguro que van a estar, que sí lo van a encontrar. ¿Ya? Entonces, a ver, activen su micrófono y confírmenme si ya terminaron de ordenar el código, por favor. ¿O necesitamos unos minutos más? Ya terminamos. Ya terminaron. Ajá. Yo también. ¿Alguien que Profesor, luego de copiar todo, solo ponemos la X, o sea, cerrar, No, y se va a guardar. tenemos que guardar. Bien, ¿Cómo se guarda? ya terminamos. Nos dirigimos aquí en la parte superior. Aquí en esta parte superior tenemos este botón para guardar. Presionamos guardar la macro. Ojo. Guardamos la macro y es muy probable que te salga una ventana para guardar el documento también de Word. Ya sabes que tienes que guardarlo como como documento habilitado para macros. Profe, me parece que no se puede. O sea, me sale, los archivos siguientes no se pueden guardar en un documento sin macro. Y proyecto de VBA. Bien, profe. Voy a dejar de compartir mi pantalla y me vas a compartir tu pantalla, por favor. Ya. Profe, a mí también me salió lo mismo. Ya, no hay problema. Vamos a verificar ahora. Listo, está configurado para que puedas compartir tu pantalla. Listo, ¿lo pueden ver? A ver. ¿Desea guardar los documentos? Dale no. Regresa a la ventana de la macro. Me estás compartiendo solamente el archivo. Ya, a ver, mira, tú seleccionaste como documento de Word nada más, el tipo. Allí cámbialo. Tipo. Aquí. Baja. Debajo de cartas, del nombre del archivo, cartas, abajo está documento de Word. Ya, acá.
El Ya. segundo, documento habilitado con macros. Ya está. Guardar. ¿Listo? A ver, Claudia, ¿te salió a ti con ese detalle también? ¿Profe, hago lo mismo? Sí, lo mismo. ¿Cómo no? Exacto. Presiona no, te va a salir la ventana para guardar el archivo y ahí busca como libro habilitado para macro. María Fernanda, comparte tu pantalla también, me parece que tienes esa misma dificultad o ya lo solucionaste con lo que vimos con tu compañera. Ya lo hiciste, bien, excelente. Entonces, ahora sí, una vez que ya hemos guardado las macros, una vez que ya tenemos almacenado ese archivo, vamos a proceder con nuestro documento. Observen aquí, vean acá tengo mi carta, tengo la macro la carta con la macro, pero no tengo ningún archivo PDF. Muy bien, entonces vamos a ejecutar la macro. Macro, dividir cartas, ejecutar. Ingrese el número de páginas por documento. En este caso tiene una sola página. Aceptar. ¿Cuántos documentos desea generar? Mi archivo tiene 26 páginas. Vamos a ver dónde desea crear los documentos. En la ruta que yo le estoy indicando acá. En esa ruta. Acepto. Nombre de los documentos. Carta. Perdón, creo que tengo uno que se llama carta. Sí, carta tengo uno. Entonces, carta guión combinada. Carta combinada. Va a ser PDF, no hay problema. Acepto. Y, a ver. ¿Qué está pasando por aquí? No está ejecutando la macro. Bueno, ¿qué pasó? Ah, ya sé. Yo no he copiado el código del for. Eso está pasando. Con razón. A ver. Se me pasó, se me olvidó. No hay problema. Ya, no hay problema, Marta Luisa. No hay problema. Voy a estar atento también, ¿ya? Listo, a ver, ahora sí me tiene que funcionar. Macro, dividir cartas, ejecutar. Número de páginas por documento. ¿Cuántos documentos? 26. ¿Dónde desea crear los documentos? En la ruta que he indicado. Aceptar. Carta guión combinada. Aceptamos y empieza a procesar. Miren, ahí está procesando el documento. Reviso acá y miren, la macro está empezando a crear todas las cartas combinadas. Ya las está generando. Y empieza a correr en la macro y empieza a hacer el for. El for, lo que les decía, lee un documento, completa el código y regresa nuevamente. Y le suma 1. En nuestra macro le sumaba 1. Pasa a la siguiente página. Página 2. Nuevamente revisa el código y empieza a producirse. ¿Ya? Entonces vamos a completar todo ese código. Miren, ya ha terminado ya las 26 hojas, 26 páginas. Y cuando yo abra una de ellas, carta combinada 1, por ejemplo, mira, voy a abrir ese PDF. Me voy a encontrar con la sorpresa que, a ver, cruzamos los dedos, tiene que funcionar ese código. Mira acá, ya tengo la carta para ese destinatario. Es una sola hoja y ya está lista para poder enviar por correo. ¿Sí? A ver, Angélica, te escucho.
Sí, profe, cuando respondí las preguntas y le di a aceptar, me salió una ventanita que decía, se ha producido el error -2147, un montón de números más, en tiempo de ejecución. El nombre del directorio no es válido. Ya, a ver, comparte tu pantalla, por favor, y después Alejandra también va a compartir después de Angélica, ¿ya? Profe, lo que pasa es que estoy en el celular. Tengo mi computadora también con el Zoom para conectarme, solo que estoy sin internet, por eso estoy usando mi celular con megas. Ya, ¿Podría, no sé, abrir la cámara tal vez? sí, pero a ver, Ya.